Estimados amigos, me da mucho gusto presentarle a ustedes a nombre de la Asociación para el Crecimiento y el Empleo SADCB, una asociación que pretende agrupar micro y pequeños empresarios a fin de ofrecerles nuestros servicios que no pueden contratar independientemente de mercadotecnia y financieros. Además, apoyarlos en el aspecto legal, fiscal y contable y desarrollarles sus planes de negocios y hasta obtenerles su financiamiento. Situaciones que ellos no pueden lograr independientemente y a través de esta empresa lo podemos hacer. Asimismo, la Asociación para el Crecimiento y el Empleo le ofrece a las empresas grandes llevarles a cabo su plan de crecimiento, su modelo de crecimiento propiamente, en el cual nosotros les establecemos a través de nuestro modelo econométrico de proyecciones la demanda que le corresponde al sector donde pertenece. ¿Cuál es esa demanda que le corresponde? Pues nosotros sabemos en un momento dado, a través del desglose de las ramas del Producto Interno Bruto, cómo está su sector económico donde participa, cuál ha sido la tendencia desde el año 2000 a la fecha y cuál es su forma de crecer. Esto lo incorporamos a las ventas de la empresa y desarrollamos su pronóstico de venta y sus estados financieros pro forma. Así, con el plan de mercadotecnia determinamos cuántas personas necesita contratar para impulsar sus ventas y también desarrollar su esquema financiero para poder en un momento dado cumplir con sus obligaciones y tener los recursos suficientes. Esto es la Asociación para el Crecimiento y el Empleo y es la que desarrolla la propuesta que presentamos al señor presidente de la República, don Andrés Manuel López Obrador, para incentivar el crecimiento del sector externo mediante la inyección de un financiamiento adicional para impulsar las exportaciones, disminuir las importaciones, incrementar el consumo interno con bienes nacionales por un monto de $25,000 millones en proyectos nuevos. ¿Y por qué $25,000 millones? Bueno, pues esto lo hemos ganado a través de nuestra historia, casi desde el siglo pasado, desde la Revolución Mexicana, 1 millón de personas muertas en el conflicto de la Revolución Mexicana de 1910 a 1923 aproximadamente, ¿no? Eso yo creo fue el impacto más grave. Y también en un momento dado la cuestión del retroceso de la producción agrícola, que para efectos por ahí de 1925 la producción por hectárea se había regresado o reducido, hasta casi el 25% de su producción que tenía en 1910. Y luego salimos de la revolución con esa pérdida tan importante en vidas y desde luego en fuerza de trabajo, y entramos tarde o el retraso en la incorporación del proceso de industrialización. Eso también es un punto que nos va retrasando dentro de la historia de los países desarrollados. Luego, pues de ese proceso tardío, estamos dentro de un proceso de casi 50 años de corrupción lamentable para nuestro país. Y desde luego, pues también en una incompetencia en el sector externo, con devaluaciones desde 1953, y esto nos indica también el grado que tenemos nosotros de la dependencia de los Estados Unidos. ¿Por qué desde 1953? Porque Estados Unidos encuentra un problema de balanza comercial por la cuestión de la guerra en Corea del Sur. Y también ahí, pues en un momento dado vemos las consecuencias también que tenemos desde 1971 con la guerra de Vietnam, cuando empieza un momento dado la situación con nosotros, 1971-76, el proceso de devaluaciones continuas durante todos esos periodos presidenciales, ¿no? Hasta desde luego un momento dado llegar a la situación de 1994 con el proceso devaluatorio del inicio del presidente Zedillo y desde luego desde el final prácticamente del periodo de Carlos Salinas de Gortari.
Y también, bueno, ahí mismo, después, al año 2000, se incorpora China al comercio mundial y empezamos un proceso de pérdidas en nuestro sector externo de bastante consideración. Además, también luego vivimos el sexenio pasado de Enrique Peña Nieto con la caída de los precios petroleros. Esto nos provocó una caída en la oferta monetaria durante su sexenio de aproximadamente 160,000 millones de dólares respecto al periodo de Calderón. O sea, perdimos en la cuestión petrolera, en el superávit, perdimos 100,000, 120,000 millones de dólares y los otros 160,000 hasta 180,000 millones de dólares, pues digamos en daños colaterales, ¿no? Muy lógicos en nuestra economía nacional. Y luego eso tuvo como consecuencia la pérdida de los créditos otorgados por la banca comercial respecto al PIB. Actualmente es del 36%, pero seguramente con un impulso de 100,000 millones de dólares, más el compromiso de la banca de elevar dicho porcentaje a 50%, se lograrían incentivar las exportaciones. Desde luego nosotros hacemos esta propuesta con el punto de vista de que vamos a empezar un año con el esfuerzo conjunto, gobierno y banca, dividiendo entre 4 años el monto anterior para realmente empezar de alguna forma con 25,000 millones de dólares un año, desde luego tratando que también las instituciones financieras del Estado, que es un organismo en conjunto bastante importante, la propia deuda de los estados, etcétera, se pueda en un momento dado impulsar y tener las garantías suficientes para poder llevar a cabo este financiamiento. Desde luego este concepto es en un momento dado tratarlo dentro de un aspecto financiero en términos generales. No se trata de un préstamo, pum, ahí va tanto, 25,000 millones de dólares, sino que la intervención del gobierno puede facilitar en un momento dado las garantías necesarias para que a través de los industriales y el sector empresarial se lleven los proyectos realmente que consideramos y tendremos de tener en cuenta que serán de alguna manera proyectos nuevos para poderlos llevar con este impulso financiero. Y bueno, ¿cómo empezamos? La cuestión es que empezamos nosotros para proyectar esto con la información de los primeros 4 meses que publicó. Toda esta información nosotros la basamos, y es una cuestión muy importante, a través del INEGI, que durante muchos años nos hemos basado en su información, que la consideramos pues muy importante y muy valiosa, sin la cual no podríamos hacer este trabajo, ¿no? Y entonces se publicó recientemente la información de la balanza comercial de enero a abril, donde solo el mes de abril tuvimos un déficit de 3,087 millones de dólares. Y en el periodo de enero a abril de 635 millones de dólares. Y con esta información que obtuvimos desde 1991, también dada por el INEGI, en forma mensual, pues proyectamos los déficits con el interés de poder establecer las relaciones necesarias con con estos primeros 4 meses para sentar las bases de nuestras proyecciones, ¿no? Y así, de esta manera, obtuvimos los puntos críticos, ¿no? Cuáles, por ejemplo, los déficits y los superávits que tuvimos, y entonces pudimos nosotros establecer índices de variación estacional desde esa fecha, y las establecimos para el periodo de Carlos Salinas, desde entonces hasta el periodo de Enrique Peña Nieto, y empezando desde luego con este último año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y entonces así obtuvimos, por ejemplo, cuál fue el promedio de los eneros durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, los febreros, etcétera, ¿no? Y así sucesivamente para cada uno. De Enrique Zedillo, pues la naranja, obtuvimos también cada uno de los meses, para poder establecer cada uno de los meses y poder comparar con los 4 meses que acabamos de tener de historia, para efectos de poder realizar una proyección en ese sentido. Y así tuvimos
todas las exportaciones y el índice de variación estacional por cada uno de los presidentes. También tuvimos las importaciones, desde luego, pero aquí nos ahorramos la situación en un momento dado de presentárselo. Como platicábamos anteriormente, obviamente nosotros venimos desde un proceso de evaluatorio que se presentó desde 1953, los primeros casos en un momento dado con Corea, luego con Vietnam en 1971, inició el problema con Luis Echeverría, los problemas de evaluatorios, más sin embargo, que tuvimos exenalmente, más sin embargo esos ajustes, el modelo de crecimiento del sector externo no se interrumpía. Sí seguíamos de alguna forma, sí fuimos afectados, pero mantuvimos una condición ascendente. La tendencia de nuestras importaciones y nuestras exportaciones pues eran ascendentes con un déficit ya estructural que traíamos, pero creciente de alguna forma. Pero sin embargo vino el año 2000 con la incorporación de China al comercio mundial y ahí sí nos vimos ya realmente afectados y vemos cómo las tasas de crecimiento promedio de los siguientes sexenios se vieron considerablemente afectados. Y realmente todas estas situaciones nosotros las vivimos en carne propia. Yo profesionalmente, en el sentido de mi actividad económica, se vio reducida considerablemente. Una cuestión pues realmente emocional crítica, y yo no supongo que debe haber sido el único. Creo que todos en la economía mexicana nos vimos afectados. De tal forma que esto hay que modificarlo. Esto no puede ser un momento dado, nos lleva a una situación de crisis y de conflictos pues bastante importantes como los vivimos desde luego como consecuencia en la violencia. Y bueno, esto logramos nosotros entonces desde ese entonces establecer el crecimiento anual de cada uno de los sexenios y el crecimiento de los primeros 4 meses con la finalidad de obtener una relación que tuvimos en el año de este año con Andrés Manuel López Obrador y con las relaciones del crecimiento del año anterior y cuáles eran las cuestiones críticas que pudieran ser semejantes a este crecimiento, con lo cual podría servirnos de base nuestra población para el año. Obviamente aquí notamos pues la crisis del 2009 que fue realmente significativa y que nos afectó. Pero esa fue nuestro principio y base del análisis que nos llevó, bueno, pues esto también es que traemos la estadística necesaria de las importaciones, las exportaciones y el Producto Nacional Bruto en términos constantes, que son las principales variables que nos dirigen a poder considerar el monto que estamos sugiriendo y desde luego los cambios que se requieren para efectos de establecer en un momento dado los montos necesarios. Todo pues realmente a estas alturas se ve concentrado en un análisis sencillo, lineal, de Y igual a A más B por X, donde Y son las exportaciones y B la inversión bruta fija, para saber un momento dado cuál es el grado, un momento del efecto que tenemos en las exportaciones a consecuencia de una inversión que se realiza, ¿no? Entonces, y bueno, para seguir un momento dado, pues sí es muy fácil hablar de 25,000 millones de dólares, aquí menos 8. Ahora la cuestión es cuánto le cuesta al país juntarlos, ¿no? No es una labor que pueda realizarse a través de uno solo. A nosotros lo que nos dice este análisis es cómo podemos salir desde un análisis científico, macroeconómico, cómo podemos impulsar nosotros las exportaciones y lo que podemos lograr realmente si lo hacemos. Obviamente tenemos que entrar a las situaciones operativas en el sentido industrial, de ver cuáles son los proyectos, cuáles son los empresarios que en un momento dado pueden participar, ¿no? Y cuáles serían los productos que sería necesario seleccionar, desde luego, para abatir las importaciones. Esta propuesta lleva, pues sí, claro, desde luego, incrementar las exportaciones, pero también reducir las importaciones a través de la producción interna que genere productos que sustituyan a esas importaciones, ¿no? Y la cuestión es que nosotros, para partir del análisis, vemos que en un momento dado, por cada $1,000,000 que se invierte, tenemos 2.2
millones de dólares en exportaciones. Esa sería pues, y esta es una historia formada desde 1993, no es un cuento, así es como funciona la economía y así es como un momento dado, si nosotros impactamos las inversiones con la historia que tenemos de quiénes son, dónde están, etcétera, que desde luego es un trabajo gigantesco, pero que no se puede echar a andar si no hay quien en un momento dado apruebe esta propuesta. Y obviamente por eso nos atrevimos a hacerla directamente al presidente de la República, pues para ponerlo tenemos que empezar. No podemos, nos quedamos callados y empezamos a batallar con escuelas y demás, pues miren, ya para ese entonces, como dijo Keynes, en el largo plazo todos estaremos muertos. Bastaría un momento dado decir y saber que esto es científico y que se puede tomar una decisión para emprender un proyecto como esto, ¿no? Entonces, pero también en cuenta hay que evaluar estas cifras. 100 mil millones de dólares al ejercerlos durante el sexenio, 25 mil millones de dólares anuales. Por ejemplo, lo que vemos es decir, Pemex necesita 45 mil millones de dólares para trabajar sanamente. Ahí obviamente pues tomando en consideración tanto los adeudos de las empresas del Estado como también las estatales o los estados en un momento dado, pueden considerarse es un conjunto bastante importante, el cual está sujeto desde luego a una estructura financiera en el momento dado que trabaje en conjunto y que pueda lograr este proyecto, ¿no? Y como ya dijimos un momento dado, se trata de inversiones en proyectos nuevos, no lo mismo, no en un momento dado entrarle a refinanciar. Se trata, como dijimos, de hacer un acento en la cuestión de proyectos nuevos para efectos de poder bajar en un momento las importaciones y aumentar las exportaciones y tener un superávit o mantener unas relaciones congruentes, porque realmente también el efecto de China ha sido desastroso. Lo vimos muy ligeramente, pero a través de, como observamos ahorita, el decaimiento de las tasas de crecimiento, esto debemos de frenarlo, ¿no? Porque pues, nos lleva al desastre. Y bueno, pues nosotros establecimos aquí la relación que tenemos también pues de las exportaciones y las importaciones en relación al Producto Interno Bruto. Como insistimos, esta es una información real, proporcionada por el INEGI, y que pues el que lo dude que lo compruebe, ¿no? Pero es lo mejor que tenemos. Y la economía así se funciona, y además pues tenemos que ir haciendo soportes suficientes para efectos de que lleguemos a resultados como lo que está. La macroeconomía, las cifras nos demuestran que es posible. La cuestión es la voluntad para hacerlo. No podemos seguir la misma situación. Esto realmente nos llevaría a una situación muy crítica, muy desastrosa y obviamente con más muertes que las que actualmente estamos presentando, más inconformidad en todos los sectores y más pobreza en general en todos los sentidos. Aquí están las estadísticas y están los valores calculados. Hicimos algunas situaciones y podemos determinar el Producto Interno Bruto en tres ecuaciones que nos llevan obviamente a índices muy importantes de certidumbre en las proyecciones y bajos niveles de error también que pueden ser monitoreados y dar realmente y hacer un seguimiento congruente con la realidad. Y nosotros, bueno, pues este análisis está compuesto en importaciones y exportaciones. Por ejemplo, aquí lo vemos, lo hicimos en tres sentidos: en millones de dólares, en pesos corrientes y en pesos constantes. La información está disponible con ustedes. La vamos a seguir llegar de esta manera y desde luego con la manera de todas las estadísticas necesarias y científicas y las ecuaciones completas en un momento dado del trabajo para exponerlas al juicio y demás. Lo importante es que no debemos perder el tiempo. Cada minuto que pasa con esto pagaremos el futuro más doloroso.
Así, de esta manera, nosotros estamos seguros que el futuro no se puede predecir, ¿sí? Pero nosotros estamos también seguros que se construye, y lo hemos hecho a través de la microeconomía con las empresas, y también la comprobación de nuestro modelo econométrico que ya hemos realizado durante 13 años y lo hemos actualizado y lo tenemos desglosado por todos los sectores de la economía nacional en cuanto a producción. O sea, hablamos del sector industrial, del sector servicios y las cosechas agrícolas, y en un momento dado hablamos también en la situación en un momento de importaciones y exportaciones, ¿no? Nosotros estamos a sus órdenes en este domicilio, en la Asociación para el Crecimiento y el Empleo. Queremos servirlos. Lo que queremos es reunirnos. No podemos hacer esto solos. La cuestión es que mi interés es proyectar que sí se puede. Es proyectar un momento dado que no es una quimera, ni un sueño, ni nada en un momento que salió nada más de la nada. Sale de nuestra historia, de la reflexión, y desde luego queremos el apoyo que hemos tenido para llevar a cabo estas proyecciones. Aquí están a sus órdenes nuestro teléfono, y en un momento dado también pues cuáles son nuestros servicios, ¿no? Por cómo nos hemos formado a través del tiempo, cómo hemos llegado a esta propuesta para impulsar el crecimiento económico y el registro de nuevos proyectos destinados a sustituir importaciones y a la exportación. Para la gran empresa desarrollamos un modelo de crecimiento con tu plan de mercadotecnia integrado al crecimiento económico y tu programa financiero, ¿no? Y para la micro y pequeña empresa, registrar, bueno, tenemos también un momento de la asociación para el crecimiento y el empleo, les ofrece el registro del proyecto, desarrollo del plan de negocios, negociaciones con la institución financiera, administrarte eficientemente en finanzas y obtener su registro federal de causantes, pagar sus impuestos, facturas y sus ventas. Por ejemplo, para los microempresarios que no tienen, en un momento les podemos facturar sus ventas y les podemos hacer su plan de mercadotecnia y poderles vender lo que ellos no pueden lograr, y desde luego empezar desde el principio de abrir una cuenta bancaria, ¿no? Estamos pues desde luego solo, esperamos recibir obviamente pues de ustedes sus comentarios, y si quieren podemos hacerles esta presentación en sus instalaciones, en las cámaras que nos lo reclamen, en las asociaciones, en los gobiernos de los estados, etcétera. Muchas gracias.